La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decían en Shrek que pasado un tiempo aprendes a ignorar lo que los demás te dicen y confiar en ti mismo. Es una frase que me parece perfecta para aplicar a alguien que, como tú, se dedica a escribir historias. Vas a recibir muchas opiniones sobre tu guión, pero en realidad yo dudo que alguien sepa realmente que es un buen o un mal guión. Así que mi recomendación es que confíes en él, en tu guión, y vayas a por todas. Y sobre todo que recuerdes que la posibilidad de hacer lo que uno quiere es una de las mayores fuerzas del universo. Esto es La Isla de las Palabras. Bienvenidos. ¿Sabías que Tom Hanks tardó 1 hora y media en leerse el guión de Forrest Gump? Aceptó de inmediato, con la única condición de que la película no tuviera errores históricos. Bueno, eso y los $40 millones que se embolsó. Una página, un minuto. Bueno, pues si tenéis dudas sobre cómo escribir vuestro guión, ya sabéis que podéis escribirnos a la dirección que tenemos, que es islapalabras@gmail.com. Y es que aquí resolvemos todas las semanas esas que nos vais enviando. Hoy lo vamos a hacer con la ayuda de Fran Carballal. Fran es guionista y productor ejecutivo, ha trabajado en series como Toy Boy, Servir y Proteger o Rabia, y también ha trabajado como analista de guiones e imparte actualmente talleres de escritura de guiones en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Rey Juan Carlos de Madrid. Fran es además el director de contenidos de la productora Plano a Plano. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Oye, Fran, decía, por cierto, entre las labores que has desarrollado veo que está la de analista de guiones. Sí. Y ahora, claro, con la enorme oferta que hay con las plataformas, tú que además trabajas en Plano a Plano, ¿crees que el listón, el nivel de nosotros como guionistas está cada vez más alto? Sí que lo creo, claro. Ahora mismo hay una competitividad enorme, hay muchísimos guionistas en activo, además hay hay una producción brutal en España, lo cual, claro, nos pone a todos a trabajar, la gente puede elegir proyectos y además esta bolsa, digamos, de guionistas que han entrado con el boom de las series, que han llenado las aulas, que ahora ya son guionistas. Yo llevo 10 años ya dando clases en Salamanca, por ejemplo, sí. Y imagínate la cantidad de gente que se ha incorporado en estos años, gente muy buena, claro, que se han sumado a guionistas profesionales que no siempre tenían un trabajo muy estacional en el pasado y que sin embargo ahora nos estamos todos dividiendo entre multitud de producciones de plataformas, de cadenas. Es verdad que, oye, digamos que la ficción generalista ha pegado un bajón por puro contraste y una cuestión de equilibrios. Pero vamos, sí que creo que el listón ha subido porque la competitividad genera ese tipo de subida, claro, de calidad, ¿no? Y también porque las cadenas ya demandan una calidad, digamos que ese listón ya se da por hecho en España. Claro, o sea, que ya no vale cualquier cosa, está claro. Ya no vale cualquier cosa, totalmente. Está claro. Muy bien, bueno, pues entre los guionistas que nos escuchan, además de guionistas ya profesionales que ya se han incorporado a ese mercado del que tú nos hablabas, pues también tenemos guionistas que vienen por detrás y que quieren entrar en ese mercado, ¿no? Y son precisamente algunos de ellos los que nos han enviado sus preguntas esta semana. Mira, la primera pregunta nos ha llegado desde Valladolid y nos la ha hecho Lourdes. Hola. Uno de los personajes de mi historia dice que una casa es suya cuando realmente no lo es. Mi duda es cómo debo poner en el guión todas las escenas que transcurren en esa localización. Muchas gracias. Gracias a ti, Lourdes. Bueno, Fran, pues pregunta curiosa, ¿no? Un personaje que dice que una casa es suya cuando en realidad no lo es. Claro, nosotros en el encabezado, ¿qué ponemos? Vale, es muy curiosa la pregunta. Me parece muy, muy interesante. Por muchas razones. A ver, lo primero porque me sugiere que esto podría ser un biopic de Juan Camus. Me hace como que pensar un personaje que miente sobre cuál es su casa o cuál es su residencia. Me parece muy divertido. Me hace gracia a nivel teórico porque es una cuestión, me hace gracia la cuestión de la focalización narrativa. Realmente que un personaje mienta no debería tener mucho que ver con cómo uno aborda la diégesis de la historia, porque al final el encabezado no la pone un protagonista, que no es realmente el narrador de la historia, lo pone el guionista, que es el
el demiurgo, digamos, de la misma. Pero aún así entiendo lo que quiere decir, entiendo que lo que, más bien lo que quien quiere mentir es el guionista, porque quiere mantener el suspense de la historia, quiere guardarse una sorpresa. Sí. Y en ese sentido, creo que voy a responder lo mismo, pues, bueno, vamos viendo lo que irá viniendo, pero creo que responderé lo mismo con casi todas las preguntas, que al final el guión es una cuestión de que se entienda, de hacerlo lo más atractivo posible. Por supuesto hay una diferencia entre el formato de un guión, digamos, de lectura, que está pensado para llevar a una productora, que está pensado para hacer disfrutar al lector, entender la historia y digamos que el desarrollo narrativo se entienda con la mayor claridad posible, o un guión de producción. Y en esto sí, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo que tuvimos recientemente en un capítulo de Toy Boy de la segunda temporada, que claro, ni siquiera todavía no se ha emitido, no puedo decir mucho, pero hay una localización donde ocurre esto mismo y tuvimos este mismo debate. Suele ocurrir pues esa dicotomía que te decía, encontrar esa intersección tan difícil entre lo que tú quieres que sea un guión de lectura divertido para un lector, donde te guardes los ases bajo la manga, y lo que después ocurre con producción, que es que va cambiando la cosa. Porque lo normal, como todos sabemos, un guión es parte del andamiaje de una historia. Un guión debería ser todo lo honesto posible, en cierto modo, para que la gente que entra después sepa que la localización en la que van a rodar es después la localización real. Por mucho que uno de los personajes mienta o que el guionista miente. Nosotros mentimos porque pensamos que en el orden de las cosas, el primero que lee la historia, digamos el guión versión 1, versión 2, es el productor, el siguiente en leerlo es la cadena, y tú quieres mantener lo posible el efecto que tendría el espectador. A la hora de la verdad, quiero decir, en esa primera parte lo que hicimos fue poner una localización, digamos, en un término ambiguo, pues era un zulo, pues pusimos zulo. Zulo, interior zulo, o no me acuerdo si tenía algún adjetivo, un zulo escabroso, un zulo oscuro, un zulo húmedo, no me acuerdo cómo lo describimos, pero era un zulo. Y es verdad que cuando ya revelamos la verdad, era un zulo, y entre paréntesis explicábamos qué localización era realmente, que era el piso inferior de una casa que el espectador conoce bien. Yo recomendaría hacer algo así en una versión de lectura. En una versión de producción, lo que se hace normalmente después es que ya desde el principio se pone que esa localización es la localización en la que se va a rodar. Quiero decir que un guión está hecho para tachar, para subrayar, para eliminar, para poner notas al margen, y en producción lo primero que quieren saber es: esta localización es esta, la vamos a grabar, vamos a dedicar estos octavos de guión a esto, vamos a rodar estos días, y a mí no me pongas zulos y después la tengo que contabilizar como zulo, y después como zulo casa de no sé quién. Claro. ¿Sabes? Pero para lectura es mejor preservar la sorpresa siempre. Claro. Vale, fenomenal. Bueno, pues ha quedado clarísima la respuesta que le da Fran a Lourdes de Valladolid. Nos vamos con la segunda pregunta, Fran. Esta nos lleva hasta Granada y nos la ha hecho Mar. Me gustaría haceros una consulta. En una de mis escenas se producen varias peleas simultáneas en la misma ubicación. Mi protagonista pelea con uno de sus enemigos, mientras sus amigos mantienen otras dos peleas al fondo. ¿Cómo formateo algo como eso en el guión? Muchas gracias. Gracias a ti, Mar. Bueno, Fran, pues claro, yo me estoy imaginando la típica escena de varios grupitos peleándose a la vez. Claro, ¿cómo se describe eso en un guión? Pues mira, no, es que es una pregunta directamente para los Wachowski. Es muy complicado. O sea, no sé si habrá algún guionista en España que haya escrito alguna vez 3 peleas a la vez en una misma escena, por lo que entiendo además casi en un mismo plano, tal y como lo está imaginando él. Yo entiendo que sí. Claro, aquí para mí hay muchas cuestiones y no me quiero enrollar ni mucho menos. Ojalá poder hablar en detalle de cuál es esta escena y cuál es el propósito y demás. Y claro, aquí lo primero que se me ocurre a veces es cómo escribimos los bailes en Toy Boy, o cómo escribimos... En Rabia sí teníamos alguna secuencia de acción que se producía en 2 términos. Creo que todos hemos escrito alguna vez secuencias que tienen un segundo término, en que los personajes en primer término están haciendo una cosa, pero están pendientes de algo que ocurre en segundo término. Creo que siempre se ha hablado incluso de 3 términos en una escena, ¿no? Pero en este caso creo que incluso por la pregunta me parece que puede ser muy confuso, que a veces habría que definir muy bien qué queremos contar en esa escena y qué orden tiene, porque aquí estamos hablando de una pelea, pero en realidad podría servir para cualquier otra cosa. Que ocurran 3 cosas a la vez, a nivel de semántica audiovisual, no suele ser muy útil y sobre todo no suele ser muy justo. Normalmente intentamos dejar muy claro y subrayar con qué personaje estamos, a qué queremos que atienda los ojos del espectador, cuál es la focalización narrativa, digamos. Entonces yo aquí intentaría
centrar muy bien en cada personaje cuál es el avance de esa pelea. Intentaría, sin entrar en la coreografía, que eso es un tema secundario, que ya se entrará después, me matarían los de producción si me escuchan esto, y siempre os dicen, oye, todo lo que se pueda coreografiar desde guión mejor, pero creo que en el caso de las peleas, sobre todo, nosotros nos tenemos que ir a lo que tenga incidencia narrativa, ya que nos importa que le esté pasando a fulanito en primer término, fulanito en segundo término y tercero en esta pelea, y es muy difícil que las tres cosas a la vez sean percibidas por el espectador. Entonces lo primero que intentaría es aclarar cuál es la estructura de la escena, qué queremos que se entienda de cada tempo de la pelea. Al final todas las escenas tienen una estructura y generalmente un crescendo, y generalmente queremos que vayan avanzando en algún sentido. Entonces, lo primero que intentaría es pensar muy bien por qué esta escena tiene que ocurrir en 3 términos, pero como no se la quiero cambiar, ni mucho menos, y quizá está pensada con esta grandilocuencia y de verdad se quiere hacer un plano en el que estén ocurriendo 3 peleas a la vez, sí intentaría... O sea, creo que algunos guionistas, por ejemplo, plantearían algo tipo términos de secuencia-montaje. Dirían, pues, intentar dividir los espacios en, si la secuencia es la 1, pues en 1A, 1B, 1C, e intentar aclarar muy bien qué le pasa a cada protagonista. Yo creo que ni siquiera haría eso. O sea, yo creo que cuando uno describe una pelea y quiere ser fiel al tiempo que va a ocupar, y realmente son acciones como lo que decía, esto podría ser una pelea, pero también podrían ser 3 personajes. Uno está tomando un café en primer término, escuchando la conversación del segundo, que a la vez está mirando a un interés amoroso en tercer término. Y eso habría que describirlo con bastante fidelidad en acciones. Entonces, aquí podría ser perfectamente fulanito 1 encaja un gancho de menganito 1, mientras en segundo término fulanito 2 es alcanzado por una patada voladora de un secuaz y golpea la chapa de un container, ¿sabes? Mientras al fondo del muelle, junto a las grúas, fulanito 3 está esquivando con agilidad las balas de secuaz 2 y aprovecha un lapso de tiempo para recargar su ametralladora y refugiarse en los bajos de un camión. No sé, o sea, creo que yo lo contaría así. Sé que hay guionistas que, por ejemplo, crearían apartes, como te decía, o según secuencia de montaje, o creando apartes en mayúsculas. En primer término, y está ocurriendo esto. Fulanito 1 está peleando tal, mientras, mayúscula, segundo término, generamos otro espacio. Y esto es verdad que es muy útil si queremos variar entre los 3 términos, digamos. Si queremos volver a término 1 está ocurriendo 1, pero entonces vamos al término 3, pero entonces volvemos al 2, pero entonces vamos al 1, y digamos que así podemos orquestar un poco la secuencia sin cambiar de plano. No sé si estoy siendo muy claro, estoy dando como muchas opciones. Sí. A mí me ha quedado clarísimo, vamos. Vale, yo intentaría jugar con lo primero, definir muy bien esta escena, cómo queremos estructurarla, qué queremos que atienda el espectador. Si de verdad queremos contar los tres términos, ser muy claros en la forma de describirlos. Y creo que hay esas opciones de ponerlo sobre papel. Como siempre, el principio es que se entienda lo más claro posible. Y volviendo a lo que decíamos antes, de cuando llegue producción te va a pedir la forma más clara de poner eso. Probablemente ya entrarían incluso notas de coreógrafos de cómo hay que describir ciertas cosas y qué espacio hay que dejar entre sí para que tenga sentido, digamos, cómo se va a traducir esas acciones en tiempo de guión. Así que para la lectura, lo más claro posible, que el lector no se pierda en los términos. Sí. Yo tengo alguna escena de esto, lo estaba pensando ahora. Sí, tengo una escena de Servir y Proteger, por ejemplo, que era un hangar, había como un enfrentamiento entre la policía y una banda, y sí recuerdo que tuvimos que hacer una secuencia muy compleja, que además después está grabada, se puede comparar cómo fue y cómo quedó. Además, como hay muy pocos medios en una diaria, digamos que hubo que ser muy, muy pragmáticos, y se ve muy claramente que está traducido el guión de la escena real. Y oye, si esta persona quisiese que se lo hiciésemos llegar, por ejemplo, yo no tendría ningún problema. Ah, genial, pues le escribiremos de vuelta a Mar y si lo quiere, claro que sí, se lo comunicamos y os ponemos en contacto y para que le llegue el guión. Genial. Vale, pues ahí está esa respuesta para Mar de Granada. Nos vamos, Fran, ahora hasta Cáceres. Desde Cáceres nos ha enviado su nota de voz Alejandro. Hola, escuchando alguno de vuestros capítulos me sorprende saber que muchos guionistas no empiezan a escribir o dialogar hasta casi el final del proceso. Imagino que no hay una respuesta exacta, pero vamos, a modo orientativo, ¿qué porcentaje de escritura del guión de una película lleva el proceso de pensar y escaletear y cuánto de él realmente lleva a escribirla? Gracias y enhorabuena por el programa. Gracias a ti, Alejandro. Pues, Fran, te reconozco que esta pregunta de Alejandro también es una duda que he tenido muchísimas veces. Claro, uno se cree que empezar a escribir es cuando empieza realmente a dialogar, ¿no? y a escribir el guión. Pero en realidad la escritura del guión empieza muchísimo antes de eso, lo que decimos escribir el guión. Es decir, el proceso de pensarlo todo también es proceso de escritura de guión, ¿no?
Pues mira, agradezco mucho, Alejandro, la pregunta, que para mí da prácticamente para una tesis o para un libro entero. Y vamos, te proyecto en ti, Alejandro, y si quieres que lo convirtamos en algo conversacional, encantado, porque me parece complejísimo de contestar. Efectivamente, suele ser un malentendido que el proceso de guión empieza cuando empiezas a escribir una palabra. O sea, para nada. O sea, lógicamente... A ver, esto tiene muchas fases, muchos nombres y cada maestrillo tiene su librillo, pero la fase de trameo, digamos, la fase en la que se dedica la concepción de la historia, las conversaciones, son la primera. O bueno, si fuese a nivel personal, como a lo mejor está pensando Alejandro, la introspección principal de una historia, cuando solo tienes una idea, a lo mejor la has contado o has presentado una página y lo que te están pidiendo es un desarrollo mayor, una sinopsis, un tratamiento. La parte de pensar, de tramar, digamos, con otra gente cuando todavía no hay nada que escribir, puede llevar semanas en el caso de los capítulos de una serie y puede llevar meses en caso de una película. De hecho, pues lo que te decía, antes de entrar a lo que sería la escaleta, que es como lo más conocido, antes de los diálogos, digamos, fíjate cuántos documentos se pueden presentar por una serie. O sea, desde la sinopsis, argumentos, que digamos que es una versión un poco más desarrollada de la sinopsis, que puede variar entre 6 páginas, las que se desarrolla narrativamente, pues cuál sería ese argumento, ¿no? Un dossier donde podrías incluir concepto, personajes, escenarios, y digamos que haces la forma de la serie. Un mapa de tramas en el que a lo mejor antes de haber empezado a escribir un guión, a ti lo que te han pedido es entregar un desarrollo completo de cuáles van a ser las líneas maestras de una historia, divididas según cuáles van a ser las tramas horizontales de esa serie. O sea, son muchos los pasos previos que hay antes de los diálogos, y incluso de la escaleta, digamos, donde ya tienes que describir de forma secuenciada. Claro. Entonces, es muy complicado responder a esto, sobre todo de una forma tan específica de dar porcentaje. Bueno, yo trabajé el año pasado, de hecho, con un director que hablaba de un concepto que me pareció muy bonito, que era soñar la película. Decía, necesitamos un tiempo para soñar la película. Y soñar la película, bueno, es muy bonito. Creo que en su caso hablaba también de cómo dilatar el proceso de ponerse con ella. No estoy diciendo muy el director. Pero en el concepto puramente poético, creo que se refería a la fase de documentación, de imaginarla, de empaparse de los posibles personajes, de permitirte ese tiempo que en algunas productoras no se entiende muy bien, sobre todo las más oficiniles, que es lo de, digamos, llevártelo a la cama, ¿sabes? Y pensar libremente, sin ningún tipo de presión en de qué va esto y qué quiero contar yo aquí. Y esa parte de verdad que es muy preciada y puede llevar mucho tiempo. Así que no sabría decir el porcentaje. O sea, si vamos a las series en las que yo, por ejemplo, he trabajado, o sea, puedo decir que hay productoras donde dedican 3 semanas a escaleta, a pensar la escaleta. La tercera semana se escribe. Y digamos que después se dedica 1 semana o 2 a diálogos. Puedo decir que en Servir y Proteger, en el caso de la diaria en la que yo trabajé, o Mónica Chef, que hacíamos lo mismo, se dedicaba en 50-50, quiero decir, los escaletistas, que son los que diseñan, digamos, secuencialmente la trama, piensan cuál es el contenido de la secuencia, incluso aportan diálogos de referencia, con los que no te tienes que casar, pues son diálogos de referencia, tienen el mismo tiempo, solo un día menos que los que cogen esa misma escaleta y la tienen que dialogar y, digamos, poner en piedra qué es lo que se va a grabar. Que sabemos que en muchos sitios se valora más los diálogos precisamente por eso, se paga más y de hecho se le dedica más tiempo, porque todos sabemos que el guión dialogado es el que se va a recibir en producción, es el que teóricamente se va a grabar y digamos que tiene ese valor de que es lo que va a estar escrito en piedra y digamos que es el documento definitivo, ¿no? Y al que más importancia se le da. Pero ya ves que no, pues recientemente en Toy Boy dedicábamos semana y media al trameo, 1 semana a los diálogos. Y el trameo entra en esta parte de concepción de la historia. Yo no daría unos porcentajes muy específicos, al revés, haría bandera del tiempo de soñar las series y las películas. Es un porcentaje muy elevado y que no se debe despreciar. Así que ha quedado una respuesta un poco entelequia. Pero... No, ha quedado perfecta, porque sobre todo yo me quedo con que, y creo que es lo que Alejandro también pedía un poco, con que en realidad el guión se empieza a escribir desde el momento en que uno empieza a pensarlo, ¿no? El proceso empieza desde ahí. Es que, mira, a mí me ocurrió en una ocasión que, presenté un guión para un concurso y tenía unos meses para hacerlo.
claro, yo estuve pensando mucho la historia, mucho tiempo, y cuando quedaba pues como un mes no había empezado a escribir. Y claro, yo tenía la sensación de que iba tardísimo porque no había empezado a escribir realmente. Pero claro, cuando llegué al proceso de escritura tenía todo muy, bueno, al margen de la calidad que tuviera aquello, que sería, supongo, bastante cuestionable, lo que sí tenía es muy pensado qué es lo que ocurría en todo momento. Entonces luego a la hora de escribirlo, de dialogarlo, pues fui relativamente rápido, ¿sabes? Y me sorprendió esa rapidez. Pero yo consideraba que todo el tiempo en que estaba pensando que no estaba escribiendo, en que todo el tiempo es en que estaba pensando las tramas, lo que tú nos comentabas, yo no estaba escribiendo y en realidad pues creo que sí lo estaba haciendo, ¿no? Pues mira, es que eso es muy interesante porque efectivamente es así y de hecho el proceso de diálogos, si es llevado por un mismo guionista, y ahora voy a una segunda parte que también quería subrayar, si es llevado por un mismo guionista, lo normal es que la parte de diálogos es un parto, porque de repente tienes que obligarte a fijar acciones y poner voces, y es cuando de verdad testeas, digamos, lo que has estado pensando. Pero es verdad que es un proceso más rápido. Si todo lo demás ha ido, digamos, de forma más o menos reposada, se ha ido solidificando, lo normal es que ya esté mucho hecho, si cuando llegas a diálogos ya lo has pensado todo. Y es verdad que en la pregunta de Alejandro, que lo que quería subrayar es que es muy importante que si solo contásemos los diálogos como forma de escritura válida, digamos, o legítima, estaríamos eliminando un campo entero del guión, porque hay muchos guionistas que solo se dedican a escaletar. O hay muchos guionistas que trabajan en desarrollo. Yo he trabajado muchísimos años en desarrollo sin parir un guión. He parido series, conceptos de series, mapas de tramas, hemos escrito teasers... y después muchas veces depende incluso de la demanda de las cadenas. Hay series que se tienen que ver clarísimas, imagínate un procedimental, ¿no? Se tiene que ver clarísimo que hay casos, ¿no? Claro, hay casos suficientes. Claro. En un drama de suspense hay que tener muy claro, o sea, se suele tener muy claro cuál es el tono de suspense, lo que quieres ver es que hay contenido, y en una comedia, por ejemplo, es verdad que muchas veces se pide un guión dialogado porque quieres ver cómo respiran los diálogos, cuál es el tono, etcétera. Y entonces, claro, es muy importante saber que es que hay muchos guionistas que básicamente vienen de la escaleta. Yo firmo 700 guiones de Servir y Proteger, por ejemplo. Como argumentista. Como argumentista quiere decir que yo estuve en las Biblias de cada cuatrimestre de la serie. Es decir, yo pensé las tramas que recorrieron 700 capítulos. Después trabajé como escaletista en unos 100 capítulos, de los que jamás llegué a escribir una frase, digamos, de las que se vieron en trama. Y después escribí unos 70 o así como dialoguista. En todos ellos me sentí guionista y estoy legitimado para sentirme guionista. Sería absurdo que solo fuese la persona que ha escrito los diálogos de los personajes. Así que es verdad que es una pregunta muy compleja la que ha hecho, muy, muy bonita, y que es verdad que nos sirve para validar todas esas áreas de la profesión donde uno a veces se siente como menos guionista o invisibilizado o que no ha terminado de hacer su trabajo cuando en absoluto. Cuando no es así, está claro. Genial. Fenomenal. Bueno, pues ahí está la respuesta para Alejandro, y nos vamos ya, Fran, con la última pregunta que nos lleva hasta Madrid y nos la ha hecho Marta. Hola, tengo una secuencia de montaje en la que quiero que se intercalen planos a velocidad normal con planos a cámara lenta. ¿Hay alguna forma de indicar eso en el guión? Gracias. Gracias a ti, Marta. Bueno, pues Fran, claro, esto a mí me recuerda a una pregunta que nos llegó ya hace tiempo, en el que se hablaba, creo que textualmente, de los vigilantes de la playa o este tipo de secuencias que se intercalaban en ese tipo de series. Ah, claro. Cuando aparece David Hasselhoff, ¿no? Con el Eso es. Y me ha llevado la cabeza automáticamente ahí. Claro, ¿cómo se indica esto? Además, cuando, como nos dice Marta, se están intercalando además planos a cámara lenta con planos a velocidad normal. ¿Cómo se hace eso? Vale, pues es una buena pregunta y de nuevo es verdad que a mí me remite a cosas que intento llevarlo a cosas que yo haya leído como analista o que haya escrito y es verdad que no es tan común, porque seguramente aquí no trabajamos tanto desde el guión secuencias entiendo que pueden ser de acción o algo similar, donde el slow motion tenga esa presencia o intente transmitir una caligrafía tan clara, ¿no? O sea, de decir, vale, vamos a contar esto con estos cambios de tempo. Me parece súper interesante, pero complicado y poco frecuente. Además, claro, por desanimar a la, ¿cómo se llama la persona que te está preguntando? Marta. Sí. Por desanimar a Marta, claro, es posible que hoy además se vea todo uniformizado porque la gente consume las series en 1,5 o en 2 sí. y directamente ni siquiera se podría apreciar los tempos. Pero bueno, claro, cuando lo pienso en cómo solemos usarlo nosotros, es verdad que la imagen más tópica es el slow motion de
del enamoramiento del punto de vista de un adolescente, por ejemplo, ¿no? O de un personaje que de repente ve llegar a la mujer de sus sueños y el tiempo se detiene y demás. Y en esos casos tengo que decir que casi siempre lo he visto contado en acción sin más. En slow motion, entra este personaje, el tiempo parece pararse mientras lo vemos cruzar la sala y demás. Si queremos hacer algo más complejo, haría algo muy parecido a la primera pregunta, donde creo que sí que intentaría especificar en mayúsculas al principio de la acción y con un intro. Después establecería la acción de slow motion. Después de haber encabezado la escena, pues interior Casa Tomasa, especialidad en pollos, pues slow motion, y ponemos la acción. Los pollos giran estándose bajo el fuego, ¿sabes? Y end of slow motion. En caso de que toda la secuencia fuese slow motion, pondría en el encabezado que es una secuencia en slow motion. Creo que es una respuesta muy técnica y muy sencilla, pero es la que daría esta pregunta. No me complicaría mucho más. Como siempre, la respuesta es lo que sea más claro para la lectura y que mejor transmita y de forma más clara y menos técnica posible y sin liarse con demasiadas herramientas lo que quieres transmitir dramáticamente, que seguramente es algo muy emocional y una variabilidad de emociones de uno de los personajes, uno de los puntos de vista, por lo que cuenta Marta. Pues eso, que tiene que ser muy narrativa, que no moleste mucho encontrarte aquí mayúsculas o unos cambios así de formato muy, muy pesados de leer. Yo intentaría ser lo más claro posible. Que no interrumpa, ¿no?, la lectura. Que no interrumpa la lectura. Eso es. Muy bien, Fran, pues nada, hemos llegado ya al final de las preguntas. Nada, simplemente agradecerte enormemente que nos hayas ayudado hoy con todas estas dudas que nos han enviado los oyentes. Nada, ha sido muy divertido y muy instructivo, me ha hecho pensar mucho, así que genial. Ha sido un placer, muchas gracias, Fran. Vale, muchas gracias, Miki. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Puedes enviarnos un mail o una nota de audio a nuestra dirección de correo islapalabras@gmail.com. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Bueno, pues después de un año tremendamente intenso para un grupo de guionistas, a los que vosotros habéis ido conociendo en este programa, pues ya podemos anunciar que la segunda edición de Isla Aventura tiene un ganador. Dorali González, coordinadora de La Palma Film Commission, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Miki, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis por ahí, por La Palma ahora mismo? Bueno, estamos bien, estaba todo el mundo bien, pero ante la situación está pues complicado decir cómo está uno, cómo se encuentra. Claro. Bueno, esta final, como decíamos, evidentemente ha estado marcada por la erupción de ese volcán, del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, pero ello no ha impedido, Dorali, poner un cierre perfecto a esta segunda edición de Isla Aventura, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa gala final? Bueno, sí, la verdad que ha sido una pena porque ya teníamos todo previsto, todo organizado y ya estábamos deseosos de que llegaran los guionistas y a pocos días de esta final, pues el volcán entró en erupción y pues normal que no pudiésemos celebrar la gala, pero yo no quería dejarlo abierto, no quería que se quedaran ahí esperando meses porque esto puede durar meses, claro, y que se quedaran ahí esperando hasta saber quién es el ganador. Entonces pues pude hacerlo de una manera telemática a la que ya estamos acostumbrados tras el COVID. Sí. y les hice llegar el veredicto del jurado para que ellos supieran quién era el ganador. Mira, Dorali, si te parece, vamos a escuchar, para que escuche también toda la audiencia, ese momento en el que se anunciaba el ganador de Isla Aventura, ese The Winner Is. Venga, perfecto. Por la presencia de La Palma en la obra audiovisual, no solo de sus impresionantes paisajes, sino también de su cultura, y por haber sabido convertir un elemento local en una historia universal, el ganador de la segunda edición de Isla Aventura es Los 12 de Carlos Velat. Enhorabuena. Bueno, pues desde aquí nuestra enhorabuena a todos los finalistas y tutores de Isla Aventura, y en especial, en concreto, claro, a Carlos Velat, que, como habéis escuchado, con su guión Los 12, ha sido el ganador de esta segunda edición.
Carlas, os podéis imaginar cómo se quedó cuando escuchó su nombre. ¡Guau! La verdad, increíble, no sé qué decir. Muchas gracias al jurado por confiar en los 12. Pues no me lo esperaba para nada. Y compartirlo con todos los compañeros, con el resto de asesores, que de alguna manera todos hemos participado un poco en las historias de otros, así que muchas gracias. Y compartirlo especialmente con Nacho Faerna. Gracias Nacho por guiar todo el proceso y estar siempre ahí. Estoy alucinado. Muchísimas gracias a todos. Bueno, esa enhorabuena va también, además de Carlas, también va para Nacho Faerna, que era quien ha tutorizado este proyecto. El jurado no lo ha tenido fácil, Dorali. Cuéntanos un poquito más quiénes eran y cómo han trabajado. Bueno, el jurado estaba compuesto por 3 guionistas, un poco que hicimos conjuntamente con el sindicato Alma Guionistas, llegar a un número adecuado de guionistas para ese jurado y que fueran un poco diversos de diversas áreas. Entonces lo formaron Carlos Muriana, María José Mochales y Pablo Bartolomé. Y la verdad que les costó, porque en principio hubo una lectura previa, cada uno de ellos individualmente pusieron unas puntuaciones, llegaron a cada uno de ellos a un guión, en concreto fue cada uno de ellos a uno. Después les pedí que fuera una reunión en conjunto y que llegaran a otra conclusión, o sea, fueran un poco deliberando en conjunto. Llegaron a 2 ganadores. Y tuvieron que deliberar de nuevo para desempatar y ya pues con todas sus idas y venidas pues llegaron a la conclusión de que el ganador fuera Carles con los 12. Y la verdad que ellos estaban muy contentos porque había un muy buen nivel. Nosotros desde la organización también estábamos muy muy contentos porque finalmente llegaron a presentar todos los guionistas sus guiones completos con sus dosieres y la verdad que estamos muy orgullosos de que los hayan conseguido. Claro, esa es una de las cosas que en las 2 ediciones de Isla Aventura ha llamado mucho la atención, ¿no, Dorali? Que todos los guionistas, todos los finalistas que estaban en el laboratorio han llegado a concluir, algo que no es tan frecuente, ¿verdad? En este tipo de laboratorios. Exacto, y para nosotros es algo que hay que darle la importancia que tiene, que son guiones, de esta edición, por ejemplo, son 8 guiones completos, 4 de series, 4 de largos, que están construidos sobre historias o localizaciones de la isla de La Palma que están ya listos para que puedan ser vendidos y puedan venir a producirse aquí, que es la intención principal de todo este laboratorio. Y que hablando con mismos participantes que han participado a su vez en otros talleres, cursos o laboratorios, siempre destacan eso, que ya terminarlo es complicadillo y que tener todo, que no es fácil que todos terminen, así que estamos muy muy contentos. Oye, y nos hablabas de esos guiones, claro, ¿qué va a pasar ahora con esos guiones, Dorali? Pues esos guiones, a ver, yo para la final, teníamos organizado, como no, una sesión de pitch para que ellos pudieran presentar a las productoras de forma presencial, a 4 o 5 productoras que teníamos para que estuvieran presentes en esa final y lo vieran de forma presencial, aparte de unas 8 que tenía ya también para una sesión de video pitch, para hacerlo de forma streaming, con toda la organización que conllevaba, para que ellos vieran el pitch en directo. Tanto las que estaban presenciales como las que iban a estar en forma remota, les he enviado el video pitch. Les pedí a todos los participantes que se grabaran en vídeo y yo les he enviado los datos de contacto de todos los participantes, pues de quién son las obras, todos los proyectos y los video pitch. Entonces esos ahora, pues cada productora se pondrá en contacto con los participantes y ya crearán una reunión, tendrán una reunión con ellos. Y nada, yo estaré ahí detrás luchando para que esas reuniones se hagan y todos que se lleven pues mínimo un par de reuniones bastante buenas de esta final telemática rara que tenemos este año. Sí.
Oye, Dorali, todos los guionistas de Isla Aventura nos han ido contando a lo largo de los meses sus sensaciones cuando han ido pasando por aquí, por el programa, ¿no? Y todos, a mí me llama siempre mucho la atención que todos destacan ese sentimiento de familia, de grupo, que se crea en este laboratorio. Pero yo quería preguntarte a ti en concreto, ¿qué sentimiento te ha dejado a ti? Pues sí, ese sentimiento de familiaridad yo lo siento, yo lo noto. Es mi primera edición dentro del equipo de Isla Aventura, ha sido mi primera edición y ha sido brutal. Conoces a gente que en marzo los ves por primera vez, pero que ya los conoces, los medio conoces porque has leído sus proyectos, los que han presentado para entrar a formar parte del laboratorio, y ya conoces un poquito. Entonces ya has leído qué pasa por su cabeza. Los conoces por primera vez en marzo y son totalmente desconocidos. Son 8 personas que entran a formar parte de un laboratorio, un proyecto en el que trabajas y bien, los empiezas a conocer durante las visitas, durante las llamadas, durante todos esos mensajes e emails que nos hemos intercambiado. Y ahora ya, pues, finales de septiembre, son familia, son amigos, no quieres dejar de estar en contacto con ellos, quieres saber qué tal le va la vida. Pues teníamos personas que se van a mudar, personas que han tenido un bebé, personas... O sea, al final se convierte todo en una familia y queremos siempre estar en contacto. Entonces sí que es verdad que después de esa final que tuvimos telemática, todos nos dijimos que estábamos encantadísimos de vernos, más que sea pues a través de un monitor de un ordenador, pero que queríamos volvernos a ver, volver a quedar, hacer otra videollamada con un brindis, algo para no perder totalmente esa conexión, porque no queremos ni tanto los participantes ni como la organización y los tutores. Queremos dejarlo ahí, no queremos que termine todo ahí. Y es eso, esa sensación familiar de amistad que se crea, un vínculo que ya pues para siempre familia es la aventura. Sí, que queda de por vida y trasciende absolutamente lo profesional, claro que sí. Sí. Pues Dorali González, coordinadora de La Palma Film Commission. Que enhorabuena por ese trabajazo de estos meses. Muchas gracias. Y gracias sobre todo desde aquí, desde la Isla de las Palabras, por la ayuda que desde La Palma siempre dais a este gremio de guionistas. Cuidaos mucho, Dorali. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Tips de guión. Las películas tocan nuestros corazones y cambian nuestra forma de ver las cosas. Nos abren las puertas y las mentes. Las películas son los recuerdos de nuestra vida. Martin Scorsese. La Isla de las Palabras, el podcast de los guionistas. No es ninguna sorpresa que una gran historia y un buen guión pueden arruinarse con unos diálogos poco trabajados, demasiado largos, demasiado cortos o en definitiva poco creíbles. Hacer buenos diálogos es sin duda uno de los mayores retos de un guionista, pero es algo difícil. Y precisamente para darle un poco de luz a este asunto, hoy hemos llamado a un conocido de este programa, Nacho López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar charlando con vosotros otra vez, un placer. Igualmente, Nacho. Bueno, Nacho López, os presento, es guionista, creador de La Serie Perdida y ha escrito entre otras para series como Vivir sin permiso, Caronte, Siete vidas, Gran Reserva o Hispania. Ha estado además nominado al Goya Mejor Guión Adaptado por el largometraje Jefe del año 2018. Es miembro fundador de Blog Guionistas y ha impartido talleres de guión, entre otras muchas, en el Instituto de Cine de Madrid, en la Universidad Carlos III, la de Navarra o la Pontificia de Salamanca. Bueno, Nacho, lo primero que yo quería saber es si los personajes hablan exactamente como hablamos las personas, como estamos haciendo tú y yo ahora mismo, por ejemplo. No exactamente. De hecho, si nosotros viéramos en una pantalla un diálogo real, seguramente nos parecería alargado, un poco aburrido. También depende del momento exactamente, ¿no? Pero es verdad que en un guión, normalmente en un diálogo de un guión tiendes a concretar mucho más, a ir al grano, a condensar la información que necesitas, información
narrativa y emocional que necesitas transmitir para esa secuencia en concreto. Y aunque evidentemente sí que tú a la hora de dialogar tomas modismos y registros que tú puedes haber detectado en la vida real, el contenido normalmente de una conversación en un diálogo de un guión no es el mismo que sería en la vida real, ¿no? O sea, podríamos decir, por ejemplo, que los personajes de un guión van más al grano de lo que vamos las personas en la vida real. Normalmente sí. Normalmente una conversación en la vida real en la que tú tienes una conversación un poco complicada, en la que tienes que tener una conversación difícil con tu pareja, por ejemplo, esas conversaciones suelen ser muy largas, suelen ser complejas, son conversaciones que se llevan a cabo a lo largo de varios días, a lo mejor, o de distintos momentos, o que se cuentan con pequeños momentos en los que estás con otras personas o pequeños gestos, ¿no? Hay una concatenación de cosas que si se contaran con el mismo espacio de tiempo en un guión resultaría muy largo y muy aburrido, ¿no? Entonces normalmente tiendes a condensar mucha información. Sí. Y por ejemplo, a este respecto, no sé si recuerdas la película El autor, que es un escritor que no se le dan bien los diálogos, ¿no? Y entonces escucha a sus vecinos y empieza como a transcribir las conversaciones que tienen sus vecinos. ¿Esto colaría en un guión real? Es decir, ¿sonaría realista en un guión calcar un diálogo real que tienen dos personas que podemos escuchar en cualquier lado, en una cafetería, por ejemplo? Yo creo que un diálogo completo sería difícil de encajar. Lo que sí que tú encuentras en los diálogos que oyes por la calle son pequeñas joyas. Y de hecho nosotros, los guionistas, somos un poco buscadores de esas perlas de diálogo que a veces se escuchan aquí y allá, ¿no? Pero son pequeñas frases o pequeños intercambios de frases entre dos personas o varias. Pero un diálogo completo normalmente es difícil de trasladar a una escena de una película. Normalmente una secuencia, hay secuencias largas, pueden haber secuencias de 4, 5, 6, 10 minutos incluso, pero normalmente muchas de las secuencias son más cortas, ¿no? De 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos máximo, ¿no? Entonces, meter ahí una conversación real suele ser complicado. Sí. Claro. Oye, Nacho, y por ejemplo, esto que se habla mucho en el tema del diálogo, ¿no? Y del guión en general, el tema de la voz única. Claro, ¿cómo hacemos que cada personaje hable de una forma distinta? Y sobre todo, ¿cómo hacemos que no hablen como hablamos nosotros, como el autor que está escribiendo sus personajes? Pues es una pregunta interesante. Ahí está parte del secreto de llegar a dialogar bien, que es una cosa difícil y en la que yo mismo sigo aprendiendo día a día, ¿no? Por un lado, respecto a la primera pregunta, pues evidentemente tú tienes que conocer bien a cada uno de tus personajes. Cada uno de esos personajes tiene una serie de cualidades que tú puedes trasladar a su manera de hablar. Cuando yo algunas veces he dado muchas veces clases sobre diálogo, pues yo les insisto mucho en que la forma de hablar no tiene solo que ver con las palabras que usas o con el tono de voz que tienes, sino también pues con qué tipo de argumentos usas, cuáles son tus temas favoritos, si eres una persona más racional o más emocional a la hora de hablar, ¿no? Entonces, digamos que hay una serie de valores con los que tú puedes jugar y que hacen que cada uno de los personajes pueda tener una voz distinta, ¿no? Sí. Eso respecto a tu primera pregunta. Respecto a cómo te evitas a ti mismo estar ahí, sí. Bueno, yo creo que nunca lo evitas del todo. Creo que de alguna manera tú haces muchas veces que algunos de tus personajes no es que hablen como tú, pero que sí que utilizan tus argumentos o utilizan tu manera o tienen tu misma visión del mundo, ¿no? Esto es inevitable a veces, pero sí que intentas que cada uno de los personajes tenga una visión peculiar del mundo y tú te adaptas a esa visión y eres tú el que te adaptas a tu personaje y el que tienes que evitar tu propia manera de ver las cosas, ¿no? Y esto quizás se nota especialmente cuando haces personajes antagonistas o personajes con un lado más oscuro con el que tú no te identificas, pero sí que para mí es muy importante tener empatía con tus personajes. Yo creo que es una de las habilidades o de las cualidades más importantes en un guionista, ¿no? Ser capaz de ponerte en la piel de un asesino o de un violador incluso, o de alguien o de una persona muy egoísta, y decir cómo ve esta persona el mundo, ¿no? Y de alguna manera entender su manera de
enfrentarse a las cosas, de ver el mundo, sus argumentos, cómo justifica lo que hace o no lo justifica, o cómo lo sufre, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de ponerte en la piel de otro personaje, básicamente, y dejar a un lado tus propias creencias e intentar decir, voy a defender este otro argumento, aunque no sea el argumento que yo defendería, ¿no? Pero ¿cómo se podría defender esta visión del mundo tan diferente a la mía? Claro, y eso, por ejemplo, influye, por ejemplo, en lo que nos decías, ¿no? Según el tipo de personaje, ¿influye en el tipo de palabras, por ejemplo, que utiliza? Sí, claro, el lenguaje es una herramienta muy útil y muy extensa y muy completa que puedes utilizar de distintas maneras, y evidentemente la elección de las palabras es fundamental a la hora de perfilar la manera de dialogar de tus personajes, ¿no? Entonces, pues hay personajes pues que utilizan frases más cortas, otros personajes que se enrollan más, otros personajes que apenas hablan, hay personajes que utilizan más tacos o que hablan peor, otros personajes que son más cultos y que hablan de una manera más elaborada. Todo eso puede servirte para contar distintas cosas, ¿no? A lo mejor la persona que es muy culta y habla de manera muy construida todo el rato, resulta que puede ser porque hay más falsedad en las cosas en las que está diciendo, ¿no? Es una manera también de ocultar sus mentiras, ¿no? O de manipular al que tiene enfrente. Entonces, todo eso son decisiones que muchas veces tienen que ver fundamentalmente con qué es lo que quieres conseguir tú con ese personaje y qué es lo que quieres conseguir de ese personaje. Y el diálogo es una herramienta fundamental para contar lo que quieres de él y también para perfilar al personaje. Cada vez que un personaje habla, cada vez que un personaje abre la boca, de alguna manera lo estás definiendo. Y por eso es fundamental tener en cuenta cómo es y quién es tu personaje. Uh-huh. Claro, nos hablabas, por ejemplo, de un personaje culto, ¿no? Yo no sé si tú tienes la sensación, yo la tengo muchas veces, de que en muchas series o muchas películas los personajes son excesivamente brillantes hablando. No sé si a ti te ocurre que cada frase sientan cátedra. No sé si eso es un error en los diálogos, si debe ser así. ¿A ti qué te parece? Yo es una tendencia que también he detectado, que a mí personalmente también a veces, no siempre, me molesta un poco. Creo que cuando forma parte de un personaje muy claro, ¿no? Como era el Dr. House, por ejemplo, pues era una persona brillante y estaba planteado así, siempre lo era, y era una persona muy mordaz, y bueno, un personaje que ya está planteado así y de alguna manera te lo comes y bueno, ya está, ¿no? Es verdad que es algo que también hace Aaron Sorkin, por ejemplo, que la mayoría de sus personajes suelen ser muy brillantes y muy inteligentes, pero es verdad que forma parte un poco de su sello y que también trata temas o ambientes donde ese tipo de personajes son más creíbles, ¿no? Claro. Pero es verdad que cuando todos tus personajes están constantemente soltando frases ingeniosas y grandes perlas, normalmente yo creo que es algo que viene de un deseo de brillar con el diálogo contra el que yo suelo advertir mucho en mis clases de escritura de diálogos. Es decir, el diálogo es una herramienta que está al servicio de aquello que quieres contar. El diálogo te sirve para hacer avanzar la trama, para transmitir información, para revelar el carácter del personaje, pero no es un fin en sí mismo. El objetivo del diálogo no es brillar. Yo creo que muchos guionistas intentan brillar en diálogo, pero el diálogo es la herramienta que tienes para contar la historia, una herramienta más que tienes para contar la historia. Si la historia es buena, si los personajes son buenos, habrá momentos en que haya frases de estas memorables que se te quedan en el oído porque dices, ¡buah, qué pedazo de frase! Sí. Pero muchas veces son frases que solo funcionan en el contexto de ese personaje y esa historia, ¿no? Cuando tú intentas escribir frases que ya leídas, digas, oh, qué gran frase, esto es como una cita de estas que podría estar en un libro de citas, ¿no? Si abusas de eso, al final el diálogo no va a ser realista, seguramente no va a estar al servicio de la historia y seguramente tus personajes van a estar muy empastados unos con otros, ¿no? Claro. Entonces yo intento transmitir siempre esa idea de que el diálogo no es un objetivo en sí mismo, sino que es una herramienta para contar otras cosas. Y si tienes un momento brillante de diálogo, o eres un dialoguista brillante, que es verdad que hay dialoguistas que brillan especialmente en esa parte del trabajo, pues a lo mejor le puedes sacar más partido, pero es muy peligroso entrar ahí porque muchas veces acaba quedando mal. Claro, que son todos demasiado listos, claro. Sí. Oye, Nacho, y por ejemplo, en cuanto a la longitud de un buen diálogo,
¿Qué hacemos? ¿Frases cortas? ¿Frases largas? No sé, supongo que no hay un estándar, ¿no? Pero ¿hay una tendencia a escribir frases demasiado largas cuando se está empezando? ¿O demasiado cortas? Es posible. Aquí, evidentemente, hay distintos estilos y no hay una única manera de escribir y cada guionista es diferente, ¿no? Y hay gente, propio Aaron Sorkin, tiene una manera de escribir que a mí me resulta brillante y disfruto mucho con él, pero yo sería incapaz de escribir así. No solo porque no tengo la capacidad, sino porque me costaría mucho adaptar ese estilo, ¿no? Y pensar que eso es la manera correcta de estar contando la historia, ¿no? A mí me gusta escribir cada vez con frases más cortas, ir al grano, ser muy conciso. Y al final, si una secuencia puede tener una página en vez de 2, una secuencia de diálogo, seguramente va a ser mejor. Si puedes transmitir la misma cantidad de información y la misma información emocional, digamos, y estás contando las mismas cosas con menos palabras, normalmente es mejor. Yo creo que hay que intentar, sobre todo cuando eres un guionista que está empezando, hacer un esfuerzo por acortar tus frases, por acortar tus parlamentos, ¿no? Que las respuestas y las preguntas y las contrarrespuestas sean rápidas, sean breves, que vayan muy al grano. Creo que a veces hay un miedo en diálogo a ser excesivamente literal, porque nos dicen que la literalidad es mala, que los personajes no son lo que dicen, sino lo que hacen, que todo esto es verdad. Pero eso no significa que tus diálogos tengan que ser recargados para no ser literales, sino que tú tienes que a veces ir al grano, y a veces la gente en la vida real también va al grano y te dice, oye, déjame las llaves del coche. Pues no vas a dar vueltas para decir eso, ¿no? Claro. A veces hay que decir lo que tienes que decir. Entonces yo tiendo a escribir cada vez frases más cortas, escenas más cortas y diálogos más concisos y más breves. También es verdad que eso depende del género. A lo mejor en un drama o en una serie que hable sobre terapia, psicólogos, pues a lo mejor ahí te tienes que extender más y hacer diálogos más largos y escenas más largas. Claro. Pero en un thriller, pues policíaco, pues normalmente vas a ir muchísimo más al grano, ¿no? Claro, y por ejemplo, precisamente nos hablabas de los géneros. Claro, ¿se escriben los diálogos igual, por ejemplo, en el cine y en las series de televisión? A la hora de dialogar puede ser parecido. Es verdad que hay diferencias entre el cine y la tele que tienen que ver casi más con cuestiones de producción y con cuestiones relativas a la necesidad de enganchar más en televisión, ¿no? De que vayan más rápido las cosas, de que pasen más cosas. Pero a la hora de dialogar yo no dialogo muy distinto. Es verdad que a lo mejor en la televisión tienes la necesidad a veces de ser un poco más explicativo, tanto por el miedo, que ahora cada vez es menos, pero que antes en el generalista había más, de no ser claro para el espectador, ¿no? Este miedo de que el espectador se pierda un momento porque está planchando y no se entere de lo que dices, sí. Que es un miedo que había más en la televisión generalista de toda la vida y que cada vez, por suerte, vamos teniendo menos. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor a veces hay que ser un poco más explicativo, pero para mí dialogar en los dos géneros o en los dos formatos es parecido. Yo no me pregunto normalmente si estoy haciendo cine o tele, sino, bueno, qué es lo que necesita esta secuencia, ¿no? En concreto. Yo no sé también si, por ejemplo, tú cuando estás viendo una serie, si te ocurre que a lo mejor estás viendo y te da la sensación, es uno de los errores frecuentes de los que se habla mucho, de que el guionista ha utilizado el diálogo para transmitir una información que los personajes ya conocían. Sí, ese es un error. No tiene por qué ser siempre un error, porque a veces, aunque el espectador conozca la información, si ese momento de transmisión de información entre dos personajes es relevante emocionalmente, puede ser interesante que tú lo cuentes, ¿vale? Si un personaje le cuenta a otro, oye, ha muerto fulanita, y para ese personaje que se acaba de enterar es una muerte muy relevante, pues la escena tiene un sentido, ¿vale? Pero cuando efectivamente es información más técnica o menos importante y estás viendo cómo se cuenta una cosa que el espectador ya ha visto y tal, pues hombre, tienes que intentar evitarlo, eso, dejarlo en off o contarlo de otra manera, intentar no redundar en cosas que el espectador ya sabe, porque es verdad que al final pues es un momento que no sirve para nada desde el punto de vista narrativo, ¿no? Porque no estás aportando cosas a un personaje por necesidad, pero no a tu espectador. Claro. Oye, Nacho, por último, yo te pregunto, tú coges un guión que lees por primera vez, ¿cuánto tardas en darte cuenta de que estás ante un buen o un mal dialoguista? Bueno, normalmente
Normalmente no mucho, depende un poco, pero cuando hay evidentemente una escritura menos experimentada, normalmente en 2, 3, 4 páginas te vas a dar cuenta. A no ser que justo ahí haya estado un poco más acertado, ¿no? Pero vas a detectar enseguida 3 o 4 cosas que te van a hacer ver que eso no está bien. Pero hay guionistas quizás más difícil darse cuenta de lo otro, de decir, esta persona es un dialoguista muy brillante. ¿Por qué? Porque muchos de los mejores dialoguistas son aquellos que no llaman la atención, es decir, que cuentan la historia bien, que cuando tienen que tener una línea brillante la tienen y la buscan y la consiguen, pero que a lo mejor durante las primeras 4 o 5 páginas del guión no hay grandes hallazgos de diálogo, sino que hay una historia que está bien detonada, que está bien contada, y lo que te interesa es más la historia, ¿no? Normalmente un buen diálogo, no siempre, pero hay muchos buenos dialoguistas que consiguen que el diálogo pase desapercibido. Luego hay otros guionistas que son expertos en lo contrario, en mostrar un diálogo muy trabajado y donde ellos brillan más, ¿no? Pero esto es como más, para mí es más una excepción. Normalmente para contar una buena historia el diálogo tiene que ser funcional, entendido como que te ayuda a transmitir los valores que tú quieres transmitir, tanto narrativos como emocionales. Y en ese sentido no tienes la necesidad de que el diálogo brille. Por tanto, a veces empiezas a leer un guión y no te das cuenta de lo bueno que es ese guionista hasta que llevas más tiempo, ¿no? Hasta que llevas a lo mejor medio guión leído y dices, joder, qué bien me ha traído hasta aquí, qué bien me lo está contando, y no ha habido nada que me choque, ni ninguna línea de diálogo que diga, uff, ¿no? Que a veces es lo que más te puede llamar la atención, ¿no? Cuando intentas brillar y no lo consigues, ahí normalmente es donde más se nota el error. Sí. Muy bien, pues Nacho López, que te agradezco que hayas estado hoy aquí con nosotros en la Isla de las Palabras y que ha sido realmente un placer mantener este diálogo contigo. Un placer, y cuando queráis, y soy muy fan de vuestro podcast y estoy encantado de participar con vosotros cuando queráis. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Hola, soy Tatiana Rodríguez, guionista de cine y series. Nombre ahora alguno de sus trabajos. La cocinera de Castamar, Mentiras, La otra mirada, Sin identidad, Matajaris. No me diga su edad, pero dígame al menos quién mató a Laura Palmer. A Laura Palmer la mató su padre, pero en ese momento yo todavía no era guionista. Comenzamos. Confiese, ¿ha entregado alguna vez un guión cuya trama ni usted mismo comprendía? No, pero a lo mejor uno que solo entendiese yo, eso puede que sí. ¿Cuál sería el título de un guión sobre su vida? Missing total, entrego mañana. Mójese. ¿El mejor o la mejor guionista de la historia es? Uf, qué difícil. ¿Sirve que diga uno al que admiro mucho? Russell T. Davies. Me flipa cómo refleja la realidad y cómo consigue que sus personajes sean sorprendentes, pero a la vez de carne y hueso. ¿Vendería su alma al diablo por haber sido el autor del guión de...? De cualquiera de los capítulos de It's a Sin. De todos. Cite una frase de cine que le ha marcado de por vida. Lo que Julianne Moore le dice a Meryl Streep al final de Las Horas se me quedó grabado a fuego. A ver si soy capaz de decirlo bien. Sería maravilloso decir que te arrepientes. Sería fácil, pero tendría sentido. Puedes arrepentirte cuando no hay alternativa. No pude soportarlo y ya está. Era la muerte. Yo elegí la vida. ¿Cuál es el mejor arranque de guión de todos los tiempos? El mejor, solo de un guión, no sé, a ver, el primero que me viene a la cabeza. El de Blue Velvet. No sé si os acordáis, pero empieza con una escena súper tranquila, preciosa, todo muy cotidiano y zas al minuto. Una muerte bastante ridícula, pero hipnótica. ¿Y el mejor final?
El de la tumba de las luciérnagas, que los dos hermanos se reencuentran y sabes que están en un lugar en el que las luciérnagas no se van a apagar nunca. Hablando de finales, ¿escribir finales abiertos es hacer trampas? Para mí es hacer cómplice al espectador, es darle opciones, ¿no? Que no haya solo la tuya. Ya puestos, sea sincero. ¿Vio venir el del sexto sentido? Sí, pero porque soy gallega. Nosotros el sexto sentido lo traemos de serie. ¿En qué momento deja de ser spoiler contar el final de una película? Cuando ya la han visto todos tus amigos o cuando sabes que no la van a ver. Sugiera ahora el logline de una historia que se podría rodar en la isla de La Palma. Año 2050. Los humanos han perdido la guerra contra las máquinas y están a punto de desaparecer. Ocultos en una isla, los últimos supervivientes se preparan para hacerles frente. Por último, proponga una penitencia para aquellos que no invitan a los guionistas a las galas de premios. Que tengan que asistir a muchas galas y que ninguna la haya escrito un guionista. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestra singladura por los mares del guión, pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.